Vamos a comenzar nuestra lectura. Nos ponemos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos juntos el canto número 1, ¿sí? Del cancionero. Los cielos, la tierra y el mismo Señor aman, Señora, tu gloria inmortal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. De gracia, de dicha sin par. Y contigo su paz. Ave, ave María. Ave, ave María. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, que el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Danos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios, tu amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Bueno, la gracia del Señor esté con ustedes. Comenzamos así ahora nuestra lección número 7, con esta lección con la cual yo quiero introducirlos a esa lección, que cada uno, como van, deseo que todas estas lecciones les sean de alma, que puedan irse sumergiendo cada vez más en el trato con la palabra de Dios y dejar así que el Señor con su palabra, que el Espíritu Santo, sea el que vaya haciendo con ustedes la lección, ¿sí? Lo mío es servirles la palabra y ustedes después hacen su trabajo. Les recuerdo, tengo aquí el teléfono para que cualquier pregunta de lecciones anteriores, ustedes no duden. Mientras vamos dando esta lección, ustedes lo que se suscita lo van preguntando. Y si queda alguna duda de las lecciones que hemos dado, no dejen de hacerlo. A veces una pregunta, aunque parezca un poco sonsa, puede darle luz a otros. No tener miedo de preguntar. Vamos haciendo ya 3 semanas. Empezamos ahora ya la 4ª semana. Y ya vamos avanzando, ¿no? Vamos introduciéndonos cada vez más. Y hoy la lección que el Espíritu del mundo, tomándola de una parábola de Jesús, tormentan, así le llamo a esta lección, vamos a contemplar, vamos a meditar y a rezar con el infierno, ¿sí? El espíritu del mundo, recuerdan ustedes que yo les decía que una de las características del espíritu del mundo es que vive de una manera en las cosas de aquí, vive olvidado de lo que está más allá, vive olvidado de lo último, ¿sí? Este olvido de las consecuencias que tienen nuestros actos y de consecuencias eternas que tienen nuestros actos. Y con eso el demonio se sirve del mundo para engañar a muchas almas.
creyendo primero que tendremos muchos años de vida, cuando ni siquiera tenemos una hora garantizada. Los actos no tienen consecuencias. Muchos tuviéramos una imagen de Dios muy desvirtuada. Dios todo me lo tiene que perdonar. Al cual yo le puedo dirigir al final una mirada con alguna lágrima en los ojos y decirle, no hice nada. Cuando ya habrá sido tarde. Pero aquí nosotros vamos a introducirnos a leer el pasaje. Les pido que abran la Biblia, capítulo 16 de San Lucas, versículos del 19 al 31. Lucas 16 del 19 al 31. No sé si Sonia pudo conectarse. Aquí me estaba pidiendo el enlace del Facebook. Vamos a leer el pasaje. Vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes cubierto de pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Señor. Esta parábola que tiene alguna característica singular en todas las demás parábolas, ¿sí? Nosotros, esta parábola no es para tomarla y tomar cada uno de los elementos para quererlos interpretar como si Jesús estuviera describiendo una de esas escenas que le sean muy comunes a quienes le escuchaban. Si nosotros miramos todas las parábolas de Jesús, dicen referencia a situaciones que para los oyentes le eran muy comunes. La semilla, las parábolas que podríamos decir del buen samaritano, un rico que acumuló muchas riquezas. Aquí Jesús va a usar una parábola y va a hablar de algo de lo cual nadie es testigo. Esta es la singularidad de esta parábola. Sí, es muy probable que este pobre Lázaro, del cual hay nombre, no así del rico, haya sido un pobre que tal vez era conocido con ese nombre. Pero todo este diálogo de Abraham con el rico no es algo que aquellos que le escuchaban podían encontrar dónde referirlo. A ver, ¿y esto qué? Sí, se habla del seno de Abraham, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De esta manera descripción que hace Jesús, hablando de a dónde va el justo, que es al seno de Abraham. La parábola, cuidado de no querer interpretar todas las cosas
porque nosotros no tenemos referencias directas a las cuales podamos nuestra mirada y atención, un abismo que se abre, un hombre que pide una gota de agua y llamas que atormenta. Es el único evangelio. Entonces vamos a entrar, yo estaba diciendo simplemente esto, que la parábola que ahora vamos a hacer la lección, con la que queremos hacer esta lección, es una parábola que se sale de todas las demás, pero que a su vez se comprende el hijo pródigo, en la que muestra que el hijo vuelve al seno del padre, que lo abraza, hace fiesta por él, la tierna e infinita misericordia de Dios. A su vez Lucas presenta una parábola que realmente es muy profunda también en su contenido, por cuanto habla de el fin, ¿sí? Por eso no vamos a tomar cada elemento, sino el contexto de toda la parábola. Hasta aquí hemos llegado, es la séptima lección del espíritu del mundo. Y cuando yo tomé esta parábola, lo primero que me vino fue lo que le puse allí en la hojita. El espíritu del mundo en una sola parábola. Si uno toma lo que queremos decir en las 12 lecciones del espíritu del mundo en una sola parábola. Es lo primero que llama la atención de este relato de Jesús. ¿Por qué yo puedo decir esto? Porque sus primeros destinatarios e inmediatos, todos somos destinatarios de la palabra, pero los destinatarios inmediatos y próximos cuando el Señor lo predica, está señalado en los versículos anteriores. Y miren lo que dice en el versículo 14 y 15 de ese mismo capítulo 16. Versículos 14 y 15 del capítulo 16. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo. Conoce sus corazones. Extraigo, ¿no es cierto? Pero ustedes lo pueden leer completito. Miren en esos dos versículos lo que describe allí Lucas. Amigos del dinero, se burlaban y el Señor conoce muy bien sus corazones. Ahí puse el texto de Marcos también que describe un poquito esta condición de los fariseos a quienes Jesús le está diciendo esto. ¿Por qué Jesús se atreve a hablar con tanta dureza? Porque Él conoce el corazón de quien le escucha. A veces puede que la palabra de Jesús te resulte muy dura. Y eso es una buena señal, que la palabra te interpele. Vale decirle esto a los católicos de hoy, al renovar sus promesas bautismales, escuchar estas cosas, de que el infierno existe, de que el infierno es la suerte que el hombre puede elegir. Aquí el Evangelio nos describe el corazón fariseo, no pone el nombre, ha quedado así de alguna manera como acuñado, un corazón fariseo. Se burla de él, es amante del dinero, de la gloria de los hombres, buscan ser alabados por los hombres, apreciados por ellos. Aquí la avaricia material, ya hemos hablado de la riqueza, que San Juan le llama la concupiscencia de los ojos. ¿Se cortó la transmisión o no? ¿Sí? No, la transmisión sigue, ¿eh? ¿Sí? Ahí vamos. La avaricia material, que San Juan llama la concupiscencia de los ojos, como idolatría, pervierte los corazones. Avaricia espiritual se manifiesta como autojustificación y autocomplacencia, que aquí se muestra en sus víctimas. Y pongo allí religiosas. Quiero explicar un poco. Yo allí le puse muchas citas. Ustedes solitos buscarán esa cita, pero yo quiero explicar ese número, que es el que nos ayuda a enmarcar la parábola. El Señor dirige a hombres avaros, amantes del dinero, se burlaban de Dios, de las cosas del cielo, pero eran religiosos. Por eso, porque esos mismos son los que después van a buscar
ser apreciados y valorados por sus prácticas religiosas. De ahí viene el fariseísmo. Hacen las cosas para que los vean. Por eso esta parábola aplicada a los religiosos de todos los tiempos, a los que profesamos la fe. Avaros espirituales. Sabemos muchas cosas de Dios, pero más las sabemos para engordar nuestra ciencia que para edificar a nuestros hermanos. Esta parábola está dirigida para los avaros de todos los tiempos. Por eso, la avaricia es lo que le da mucha leña al fuego del infierno. ¿Por qué? Porque los avaros son quienes a la gloria personal, a la gloria de uno y a las glorias que dan las cosas de este mundo. Por eso les describo eso, avaricia material y avaricia espiritual. Avaricia material, la que le dice San Juan, dice San Pablo, ustedes tienen allí las citas. Pero atención a la avaricia espiritual, porque los que aquí se manifiestan avaros son hombres que practican la fe judía, pero la practican. Porque a veces verlo muy exteriormente esta parábola. Y aquí nosotros al rezarla, queremos que el Señor con su palabra nos introduzca en esta lección. A los alejados que están en el camino de la perdición. ¿Quién no está en el camino de la perdición si el Señor no le auxilia? Les habla con dureza a los que tienen el corazón duro para darle fuerte al corazón de piedra. El hombre del siglo XXI a veces necesita ese golpe a su corazón de piedra. Después van a ver la práctica que les puse para esta lección. Que puede ser una práctica que no sea tan común. Es una práctica, después le voy a decir por qué, pero que tiene que ver con esto, con un lenguaje al que nuestro oído ya se dejó de acostumbrar. Se desacostumbró. Entonces vamos a entrar ahora sí en la parábola. El punto 1 es el contexto. Que cuando rezaba la parábola, también podría servir para introducirse. El infierno no es una realidad que solo tenga que ver con el futuro. Ustedes siempre recuerden que para nosotros la esperanza es lo que define el presente. A donde quieras llegar, por ese camino pon tus pasos. Lo que yo espero motiva mis decisiones ahora. Lo que creo solo me lleva a caminar si tengo esperanza. Ahora, si yo sé que mis pasos están en el camino que me conducen a la perdición, este es el tiempo de abandonar ese camino. Mi esperanza está puesta en el cielo y mis pasos van por sus caminos adelante. Pero el infierno no es una cuestión del futuro. Nosotros tenemos simplemente elegir a quien amar. Recuerden que la libertad se nos dio para atarnos a un amor. Nos introducimos un poquito en la parábola. Velará el camino, lo que decía recién. Esto aparece claro en esta parábola. Había un rico, aparece sin nombre, el pobre Lázaro, el que es ayudado. Lázaro significa el que es ayudado, ¿sí? De alguna manera expresa el... ¿sí? Pero no es ayudado por los hombres, sino por Dios. ¿Cuánto desprecio habría de recibir de un hombre rico que hacía banquetes? ¿Cuántos habrán pasado por al lado? Una cosita de los padres de la iglesia, de esta parábola, ellos describen mucho, ellos escriben sobre esto, cuánto desprecio habrá recibido en la puerta. No solo el no recibir la comida, sino ni siquiera ninguno de los que entraban a la fiesta se compadecía de él. ¿Cuánto habrá sido el dolor de aquel hombre? ¿Sí? Algunos dicen, por los perros que lavan sus llagas, tal vez eran su consuelo, ¿no? Pero
el sentido del camino se conoce al final. Como un detalle también. Nuestros ojos pueden hasta llegar a envidiar, o en algunos casos hasta felicitar a quienes esta vida le va bien, en materia de progreso y disfrute. Hay católicos que podemos llegar a envidiar a ese que le va bien y vive mal. Hace mal las cosas, pero le va bien. ¿Cuántos habrán halagado a este rico que le hacían de alguna manera vivir sobrado de sí mismo? La descripción en el original, como está escrito, tiene que ver con lo que después se le va a acuñar el nombre a este rico. ¿Por qué se le llama Epulón? Se le aplica en la tradición este nombre por cómo Jesús describe ese primer versículo, por así decirlo. Cada día hacía espléndidos banquetes, ¿sí? Como dice allí, que se vestía de púrpura y lino finísimo. Y cada día hacía espléndidos banquetes. ¿Cuántos habrán halagado y felicitado? Y podía darse tales lujos. ¿Quién se solidarizaba y habrá envidiado al pobre? Cuando uno hace la lección de este texto y pone los dos personajes, ¿quién? A lo sumo, tal vez, le daríamos alguna limosna. Pero nadie del pobre. Por eso, esto a veces católicos, en nosotros, para no de nosotros, porque no consideramos las terribles consecuencias eternas para un alma, que si viviendo en la abundancia y dándose cada día espléndidos banquetes, de ahí viene el nombre de Epulón, que quiere decir, que significa comer, banquetear, darse todos los gustos, o sea, todos los días los gustos podía darse, y vuelve a Dios, y en ese estado serán muy terribles sus consecuencias, como aparece en la parábola. Por eso yo les dice esta parábola, el primer versículo y el diálogo final de Abraham con este hombre, ¿sí? Cuando olvidamos el fin, miramos solo el primer versículo, ¿cuántos envidiarían a un hombre? Y a veces nosotros, a quien le va muy bien. ¿Cuántas veces felicitamos a quien dice, tengo que rehacer mi vida y después de un matrimonio divorciado, vuelve a juntarse? Y felicitamos. Y suena muy duro decir eso. Pero ¿qué felicitamos? O cuando nosotros asistimos a matrimonios solo civiles y felicitamos y empiezan a convivir. ¿Y qué es un contrato civil? Delante de Dios. Felicitamos al que logra cosas. La ley de Dios. Digámoslo en lo grande, pero veámoslo también en lo pequeño. Dicen en caminos cerrados, porque hay quienes les halagan, les soban el lomo, como decimos. Les aplauden. Particularmente son bastantes versículos porque me parece que en esto es muy significativo. Reza el salmista, ¿sí? De alguna manera poniendo, ¿no?, lo absurdo del hombre arrogante y presumido que pone solo en ello su esperanza en las riquezas. Y de esto vamos a encontrar muchos falsos profetas en nuestro tiempo. Allí pues un texto de Judas también, de la carta de Judas. Entonces, el fin devela la suerte de uno y otro. La misma suerte al morir, distinta al despertar. Lo pongo entre comillas despertar, hablando de esto que pone Jesús. O sea, los dos mueren y miren la diferencia. ¿Qué dice del pobre? Fue llevado como con un cortejo de ángeles. ¿Y qué dice del rico? Fue sepultado. ¿Sí?
A ver si ustedes interpretan la imagen, se la voy a decir igualmente, pero a ver si al pobre lo lleva un cortejo de ángeles y al rico un cortejo de halagadores. Esa es la imagen que usa Jesús. Es muy probable que los ricos, que este rico habrá tenido un cortejo con un cajón, en ese tiempo no había cajones, pero digámoslo nosotros, con muchos arreglos, muchas flores, y los halagadores, los sobadores, probablemente habrán estado allí. Por eso contrasta mucho. Fue sepultado. El cortejo de halagadores, ¿qué hizo? Acabó por entregarlo a la tierra. En cambio, el pobre muestra a Jesús un cortejo de ángeles. Maravillosa imagen que Jesús pone aquí. ¿Quién podría? ¿Quién? Es una parábola que te abre a tantas cosas. Pero de pronto, la misma suerte al morir, ricos y pobres, y no tanto. Enfermos y otros que mueren sanos. Otros después de una larga enfermedad. Pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia al despertar? El cortejo de uno quedó aquí, el cortejo de otro lo recibió allá. El pobre aquí no tuvo nada y allá lo recibió todo. El rico aquí lo tuvo todo y allá no encontró nada. Condene la riqueza. No, ya lo hablamos. Hemos hecho bien las lecciones anteriores. No es el rico, sino el epulón. El que come siempre banquetes muy rebuscados, buscando los placeres que ellos le dan. El que está a la puerta de su corazón. Cuidado con la avaricia espiritual, a la puerta de tu corazón hay muchos Lázaros esperando que les sirvas la verdad. ¿Y cuántas veces muchos Lázaros mueren alrededor nuestro y serán juzgados con menos severidad que nosotros, que hemos tenido tanto y a veces no se las migajas que de nuestras mesas sobran? Vivimos leyendo y sabiendo cosas de Dios. Pero en cuanto un Lázaro se acerca a la puerta, ni siquiera las migajas le doy. El buen trato, la alegría, la paciencia, la sonrisa, mi tiempo, mi escucha. Por eso les puse lo de la avaricia espiritual al comienzo. El impío, acaban en lo que amaron. Uno en Dios y el otro en la corrupción de la carne. Como lo la oscuridad y la soledad eterna del alma entre llamas y tormentos, el versículo 23 y 24. Isaías 66, allí el gusano no muere. ¿Sí? El cortejo de los ángeles llevan al alma justa al seno de Abraham. El impío se hartó y olvidó. Eso lo advierte en el libro del Deuteronomio el Señor. Cuidado, que cuando tengas satisfecha tu panza, te olvides de la... Cuidado cuando estés satisfecho de bienes del mundo, te olvides de tu alma que es hambrienta de Dios. El epulón puede ser esta carne mía que yo sobo, y mi alma pobre, sentada a la puerta, queriendo... Todo esto puede brotar de la lección, cuando ustedes hagan solitos la lección. El impío se hartó y olvidó. Lo tomé así, no dice, pero está la imagen que aparece. Con tener hartado la carne y seca tu alma. O harto de mundo y olvidado del cielo. Casi que podría describir muchas veces a nuestra generación. Harto de todo y vacío. Vacío de cielo, olvidado del cielo. Despreciando la advertencia del Señor, hacía un juicio implacable. La advertencia es esa que está señalada allí, que yo les decía recién. A lo que hicieron en la eternidad, del libro del Eclesiástico. Donde el alma se pierde y se da la muerte segunda. Recuerdan que lo hablábamos en la lección anterior. Cuando ya no hay esperanza,
A eso llamamos infierno. Estado de pena eterna, llamas que me atormentan, una gota de agua que calme mi sed, por un instante que es eterno. Eso es lo que le pide el rico a Abraham. Se da un diálogo curioso del Señor que pone en boca de Abraham y este rico. Estas llamas me atormentan. Se ve privado del amor de Dios, esa es la pena de daño. Y donde los sentidos sufren en su propio objeto. El oído, el tacto, el gusto, el olfato, sufrirán en su objeto propio. Aquí, cuando nosotros lo pegamos a los placeres, si los placeres me hicieron olvidar el cielo, hartados de mundo y olvidados del cielo, en el infierno estarán hartados de sufrimientos, sin poderse nunca saciar. ¿Sí? Será un eterno instante, sin fin. Lázaro y Epulón tuvieron el lugar que eligieron. Siempre al hombre, al pobre, al indigente, al mendigo de pobre material, el que se sabe necesitado, el que no tiene en el mundo sus aspiraciones, no porque no se ocupe de aquel olvidado del cielo, a ese Dios siempre le va a auxiliar. Hay ricos materialmente que son pobres, olvidados del mundo y no hartados del mundo y llenos de deseo del cielo. Tendrán aquello que eligieron, como así también lo tuvieron los ángeles que cayeron. Ahí le pongo y los ángeles. El infierno fue hecho para los ángeles y aquellos que le obedecieran a él. Extravían lo que le dice, está esto del diálogo, ¿no? Señor, Abraham, manda a Lázaro, que vaya y le diga, miren, aquí hay mucho fuego y no hay nada para comer. Aquí no hay esos placeres que en el mundo con los cuales algunos se ilusionan, que el infierno es una suma infinita de placeres. ¿A cuántos engaña el demonio con esto? No, ve a decirle que aquí en el infierno no hay solidaridad, por lo tanto Jesús por eso pone estas imágenes tan originales. En el infierno no hay pensar en el otro, no. Es lo contrario a Dios. Dios es el que siempre ha pensado en nosotros. Permite este diálogo para que hasta lo absurdo nos ayude a rezar. Que alguien les diga a los hombres, a estos 5 hermanos míos, que aquí se sufre mucho. Y lo dice muchas más imágenes aquí. Van a ver ustedes en las citas que yo puse, hay otras imágenes. Acá se sufre mucho. Que alguien vaya y les diga. Jesús aprovecha la parábola para decir que escuchen a los profetas y a Moisés y a los profetas. Porque si no los escuchan a ellos, aunque les resuciten muertos, no van a creer. Pero sin embargo, muchas veces el esperar ver signos extraordinarios confunde a muchos. Vamos detrás de lo extraordinario, pero no escuchamos a los profetas, la palabra de Dios, ¿sí? Y a Moisés, que escuchen la palabra y obedezcan a la iglesia. Así termina Jesús dándole este consejo a este hombre. Llegará el momento en que todo saldrá a la luz. Yo allí les pongo citas de estos que engañan a muchos. Los falsos profetas, maestros de perdición, engañan a muchos sembrando la ilusión de un paraíso terreno. Favorecen la consecuencia de las obras y haciéndoles no pensar en la muerte, desoyendo la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué combate tanto el demonio a la iglesia? Porque es a ella a quien hay que escuchar para poder ir al cielo. Eso también está puesto a prueba.
¿Cuántas cosas aparecen en esta parábola? ¿Y cuánto es regalarles o enseñarles? El que a ustedes me escucha, a mí me escucha. En este mismo Evangelio de Lucas lo va a decir él, Jesús, Lucas 10, 16. El que a ustedes me escucha, a mí me escucha. No son los milagros los que mostraron que Jesús era Dios. Mostraron que Él tenía el poder para hacer todo eso. Pero Dios no es más Dios que cuando está muriendo por nosotros en la cruz. Hasta el extremo. Es el pagar el precio de un rescate que tenía un costo infinito. Pero Dios podía soportar eso. Y si Dios lo hizo es porque en verdad el infierno es eso terrible que el Señor quiere enseñar. Por eso nuestra lección, la de esta séptima lección, es una invitación a contemplarlo. Yo les pongo allí en la práctica. Extrae los versículos que más te hayan llamado la atención, como hemos hecho en todas. Pero ahora elabora un concepto claro sobre el infierno. Contempla y ora ante esta verdad de fe. Contempla y ora. San Ignacio de Loyola diría, piensa en la hora final. Como quisieras haber obrado en este momento de tu vida, obra de esa manera. Piensa si estuvieras en el juicio final, como quisieras que se te juzgara en este momento de tu vida, obra de esa manera. Esto de poder, ¿recuerdan cuando decíamos a San José, las 3 Ave Marías y la oración a San José por la buena muerte? Pedir la gracia de no tener una muerte súbita por esto. ¿Sí? Y ahí viene lo que yo les decía, esta particular práctica que se introdujo en el rito de difuntos en la iglesia. Ya no está en el rito ahora, pero es un himno que está en la historia de la iglesia. Día de la ira, Dies Irae, así se lo conoce. Está cantado por allí por un coro de Paraná, grabado, ¿no? Está en los videos. Pero este largo himno nos pone en esa hora. Día aquel en que los siglos se reduzcan a cenizas, como testigos el rey David y la Sibil. Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir a juzgar todo estrictamente. La trompeta, esparciendo un sonido admirable por los sepulcros de todos los reinos, reunirá a todos los hombres ante el trono. La muerte y la naturaleza se asombrarán cuando resucite la criatura para que responda ante su juez. Aparecerá el libro escrito en que se contiene todo y con el que se juzgará el mundo. Así, cuando el juez se siente, lo esconderá. Y leo el final de la oración, ¿no es cierto? Tras confundir a los malditos arrojados a las llamas voraces, hazme llamar entre los benditos. Te lo ruego suplicante y de rodillas, el corazón acongojado, casi hecho cenizas, hazte cargo de mi destino. Día de lágrimas será aquel día en que resucitará del polvo para el juicio el hombre culpable. A ese pues perdónalo, oh Dios, Señor de piedad, Jesús, concédeles el descanso. Amén. Ustedes pues usan las imágenes bíblicas, todas son imágenes bíblicas, pero lo hace un niño que se cantaba Dies Irae. Y después tiene lo del catecismo sobre el infierno. Al Señor no le es un problema decirnos la verdad. A nosotros nos es un problema escucharla a veces, ¿no? Cuando a veces desde la verdad hemos de juzgar una realidad que nos toca vivir. Porque hemos de juzgar objetivamente la realidad desde la verdad. Hemos de juzgar lo que valen las cosas según el fin, según el camino en el que me ponen. ¿Sí? Yo no he de juzgar las intenciones de las personas, pero sí las obras objetivas de las personas, las mías y las de los demás. Si yo no sé juzgar las obras de los demás, ¿cómo les habré de ayudar? Si objetivamente la verdad me ilumina una realidad, yo no puedo hacerme indiferente si veo a alguien caminar por el camino de la perdición. Esta palabra de una manera con especial dedicación. Por eso le digo, parece como una parábola extraña, porque se sale de los parámetros,
Es como casi infantil, pero es muy profunda, por todo lo que Jesús de pronto despliega, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Yo voy a decir ahora algo antes de decir algo de la lección de niños, yo quiero mostrarles un manual. El Totus Tuus es un manual que el Movimiento Lazos de Amor Mariano tiene, con el cual ellos promueven también la consagración, ¿sí? Este manual, nosotros lo tenemos también aquí en la parroquia. Este manual también tiene las 33 lecciones, cuyo esquema es el que yo elegí. El esquema de las lecciones que yo le estoy dando es el de acá. Lo que pasa es que yo no le doy con este contenido, sino que yo le doy con la lección divina. Si alguien quiere tener para leer otras cosas y basta que me lo pida, o sea, si es de acá, lo puede venir a buscar a la librería, o me lo pide y se lo podemos enviar. Es un uso también para estos temas, ¿eh? Pero ya no es con la lección divina. Lo de la lección divina es lo que estamos haciendo nosotros, ¿eh? Directamente a Dios. El manual ofrece otro contenido más, pero los temas, no digo iguales, pero el esquema de los temas sí son los mismos. Vamos a entrar un poquito en la lección de los niños de hoy, en la 7ª lección de niños, que hoy le vamos a agregar un anexo a esa lección de niños, que es también sobre la pobreza y la riqueza. La pobreza que eligió Jesús y la riqueza del amar a Dios. La lección 7 de los niños es la riqueza de amar a Dios y la pobreza que elige Jesús. Del nacimiento de Jesús es describir el pesebre, ¿sí? Pero vamos a introducirnos en esto con el himno de los niños, el himno de la consagración. Ya los que están preparando a los niños para consagrarse ya no tienen que estar cantando, ya les tiene que estar saliendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a hacerlo y con eso nos disponemos. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que hacer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia. Vence al tentador para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Respondo a una pregunta que hacen de la lección recién, ¿sí? Así, vámonos allí. Cuando una persona no va por el buen camino, ¿le vale mucho nuestras oraciones para su conversión y salvación? Sí, le vale mucho. Dios las cosas las dispone con la cooperación de las causas segundas. ¿Qué quiere decir? Dios, para formar a un niñito, necesita de los papás. ¿Sí? Los papás son causa segunda de lo que Dios quiere hacer como causa primaria. ¿Cómo eso se da en la oración? Nosotros, por el cuerpo místico, estamos íntimamente unidos en Cristo. Mi oración, mi penitencia, ¿sí?, sirven en este cuerpo místico para aquellos que, alejados, olvidados, ya no recuerdan a Dios. Señor, yo te ofrezco por ellos. Recuerdan a Laurita Vicuña, que es una de las santitas de una de las lecciones de niños, creo que fue la 5ª. ¿Qué hizo Laurita? Ofreció su vida por su mamá. ¿Vale? Sí, porque Dios tiene prevista gracias para mí que yo he de recibir si otros cooperan con Él. Yo les tengo un amigo que erra, ¿no?, que yerra en sus
Dios espera que yo corrija para darle a esas personas luces de la verdad. Si yo no corrijo a mi amigo que yerra, ¿qué sucede? ¿Qué acaso Dios no le evitó el mal? Dios contaba con vos. Creamos en la vinculación profunda de unos con otros. Oremos por los demás y ofrezcamos penitencias también por los demás y creamos que Dios en algún momento puede hacer eso. Recuerden Santa Mónica y Agustín. Santa Mónica lloró, llenó el tacho de lágrimas, mover, y lo logró. Y Dios le regaló la conversión de su hijo. Por las lágrimas de Mónica, también por las lágrimas de Mónica. Vamos a... Ustedes en el cancionero que yo les mandé, hay una... Tienen que aprender, ¿sí? Y tienen que... Porque a los chicos les... No, también, pero bueno, hacemos el intento de cantarla como podemos. Recuerden, la lección es la riqueza de amar a Dios y la pobreza que eligió Jesús. Las cosas materiales no son malas. Es malo el corazón que no las usa para ir al cielo. Así es. El niño ha de poder aprender con esta lección que las cosas que tiene, muchas o pocas, le son oportunidades a Dios y para poder llegar al cielo, pero llevando a los demás al cielo. Van a ver ustedes en las prácticas que son 3 Ave Marías, una cosita en casa y regalárselo a un que describe, los más grandes de Argentina lo tenemos que conocer esta canción, ¿sí? El Changuito Dios de Palito Ortega. Es una canción que cantada con los niños es muy simpática, ¿sí? En una cuna de paja nació el Changuito Dios, vino tan pobre este mundo y cuánto amor nos regaló. Vino tan a aceptar las circunstancias. Hoy los chicos en muchos casos viven sobrados de cosas materiales, a veces no tan necesarias, ¿no? Y a veces no se le educa en el valor de las cosas según el fin para el cual sirven. El valor del ayuno. Hacerle ayunar a un niño los viernes. En casa no tomamos jugo tal día. No se come golosina los viernes. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos esa pobreza que hace que seamos libres frente a las cosas. ¿Por qué? Cosas que me gustan y no las que mamá me quiere comprar o papá me quiere comprar. Que tal vez no son tan lindas como yo quería o son más baratas. No son como reciba. Esta actitud de aceptar las circunstancias. Y que cuál es el anexo que está en esta lección, que la canción es un misterio del Santo. Yo les mandé hoy el link del canal de YouTube que tenemos, donde tenemos todas estas cosas. Dentro de ese canal de YouTube hay una lista de reproducción de los 20 misterios cantados del Santo Rosario, que yo les voy a cantar el que es de hoy. Ustedes van a ver que ahí dice, es una canción, es una estrofa que es un misterio. Si se animan, lo rezan con el niñito. Pero es el misterio del nacimiento de Jesús en el portal de Belén, ¿sí? En pobre pesebre nació el Redentor, los ángeles cantan paz, gloria y amor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Es muy fácil. De lo que venimos cantando. Así, ustedes en esos audios van a encontrar los 20 misterios cantados. Los pueden hacer como adultos también. Con los niños es un modo concreto de enseñarle el misterio, ayudarle a contemplar y a la vez cantado. Miguel, muchas gracias. Miguel, que es el que había hecho la pregunta recién. Bueno, si no hay otra pregunta más, con respecto al manual del Totus Tus, este manual no es que tengan que comprarlo, ¿sí? Es simplemente el que quiera y quiera usarlo,
lo puede adquirir, no es obligatorio. Es obligatorio ir al cielo, no comprar un libro. No, es obligatorio, no, es a disposición. El que quiere lo puede adquirir. Lo que sí hacemos la lección. Esos son las lecciones, ¿sí? Lo del manual, el totus tus, es solamente como una propuesta, digamos. El que quiere leer otra cosa, eso está. Vamos a hacer nuestra canción para terminar, nuestra lección de hoy. Vamos a tomar del cancionero esa canción que es la 4. Un día la veré, que podamos tener muchas ganas de ir al cielo, aunque en vano sea para ver a la Virgen. ¿A quién no le gustaría, no? Ya es una gran motivación, ¿no es cierto? ¿Quién es esa mujer que a tantos inspiró, ¿no es cierto? Que a tantos enamoró. Aquella que enamoró a Dios, ¿no? Vamos a cantarle. Un día la queremos ver. Que sea eso lo que se encienda en nuestro corazón. Un día la veré. La queremos ver. ¿Sí? Ha de ser terrible en el infierno no poderla ver. Terrible. Yo no me atrevo a decirlo, pero casi que está ahí al ladito de no verlo a Dios, es no verlo a la Virgen. ¿Sí? Porque en ella está lo que el Señor conjugó, ¿no es cierto? Cuando la preservó del pecado original, pero de ella tomó la carne que el Hijo hoy tiene en la gloria. El rostro de Cristo son las facciones de la Virgen. Y lo decimos tal vez con un poco de... Pero bueno, lo decimos con la confianza que nos da el saber que Dios, podemos decir nosotros de María. Un día la veré con célica armonía, la gloria de María, dichoso cantaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Al cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado, en cuyo seno santo el Verbo se encarnó. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queden en paz. Demos gracias a Dios.